también un descanso, también un deleite. Su imagen misma ya nos indica de que Mohammed pertenece a la cultura oriental. Su origen hindú le confiere una personalidad destacada, no solo en el ámbito de su identidad cultural, sino que también trasciende la misma hacia países occidentales, porque representa un modelo de vida que está al alcance de todos. Y por eso es una invitación para imitarlo, por su desarraigo a lo mundano, por su desarraigo a lo efímero, del vacío pragmático de nuestra cotidianidad. Su doctorado en economía en Vanderbilt University le ha permitido conectar sus inquietudes con sus metas. Cuando joven, era un progresista de centro izquierda. Al no estar satisfecho con el mundo tal como era y con la racionalidad conservadora, él mismo reconoció la influencia de la teoría de la economía marxista, que admiraba por su lógica y porque a la economía le dio una dimensión de carácter netamente social. Su experiencia de vida en los Estados Unidos también le permitió conocer la economía del mercado liberal, que le confiere al individuo la posibilidad de hacer elecciones personales. A pesar de este beneficio, este sistema no lo satisfizo, por considerar que él mismo apostaba y favorecía solamente a los poderosos, no atendiendo ni mejorando la suerte de los pobres. ¿Qué más puedo decir? Es un creativo, es un emprendedor nato. Con ustedes, el doctor Mohammed Yunus. Thank you. Muchas gracias. Good afternoon. I'm very happy to be able to come to Córdoba to attend your conference. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar acá en Córdoba compartiendo esta conferencia con ustedes. I come from a long way, all the way from Bangladesh, Vengo desde lejos, desde Bangladesh, and I bring greetings from Bangladesh. y traigo saludos desde allí. And today what I'll try to do is to give you some idea of the work that I do. Hoy voy a intentar darles una idea del trabajo que hago. And to save on time, I'll try to do it with the simultaneous translation. I hope this will work. Bueno, y vamos a ver si podemos seguir de aquí en adelante con la traducción simultánea, que vamos a ver si funciona. Si no, volvemos a la consecutiva, que es la que estamos haciendo ahora. I started my work as a teacher. Yo empecé a trabajar como docente. I love teaching. Me encanta la docencia. And when I finished my school, I started teaching in a college and later on. Primero empecé a enseñar en escuela primaria, después en escuela secundaria y finalmente en el nivel preuniversitario, en los colleges. And I thought I'll remain a teacher for the rest of my life. Y me gustó y dije, voy a ser docente por el resto de mi vida. But you plan on something, then you get involved in something else. Pero para poder triunfar en algo, para poder planear algo de por vida, hay que gustarle. Y yo comencé porque enseñaba en la universidad en Estados Unidos y empecé a participar también en Bangladesh. En la guerra de liberación de Bangladesh, mucha gente perdió su vida, hubo una gran devastación durante esta guerra. Esta fue en 1971, en esta guerra yo participé. Algunos de ustedes tal vez recuerdan la canción Bangladesh. Bueno,
justamente esa era una época de momentos muy difíciles. A fines de 1971, Bangladesh se transformó en un país independiente. Éramos parte de Pakistán. Esta es la parte oriental de Pakistán, para que ustedes tengan una idea de en dónde estamos ubicados. No se llevaban bien un lado con el otro, entonces Bangladesh se independizó. Es un pequeño país desde el punto de vista del territorio, tiene 55.000 millas cuadradas, pero mucha gente, mucha población. En este momento somos 130.000 habitantes en Bangladesh. 130 millones. En 1971, cuando luchábamos por nuestra independencia, éramos solo 75 millones. Mientras tanto, desde 1971 al año 2001, o sea, en 30 años prácticamente se duplicó la población a 135 millones de habitantes. Entonces ustedes pueden ver la presión poblacional que sufre este país. La vida de la gente es muy difícil. La mitad de la población de Bangladesh padece de pobreza y están por debajo de la línea de pobreza. Cuando yo volví a Bangladesh, después de la Guerra de Liberación en 1971, comencé a enseñar en una de las universidades de Bangladesh, pero la situación de Bangladesh, en lugar de mejorar, siguió bajando, siguió empeorando, y nosotros pasamos por una época de hambruna en 1974. La gente murió de hambre, no tenían suficientes alimentos. Yo estaba en una situación muy extraña en ese momento, porque yo enseñaba en las aulas todas las hermosas teorías de la economía, y salíamos del aula y veíamos que la gente se moría de hambre. Entonces nos preguntábamos, ¿de qué sirven estas economías y estas teorías económicas que no le hacen nada a la vida de la gente? Entonces yo pensé que tenía que cambiar de idea, y en lugar de basarme en esas teorías, tenía que transformarme en un ser humano simple, normal, y servir a otros seres humanos, serle útil a otros seres humanos. Entonces traté de hacer eso en el pueblito que estaba al lado de la universidad, y veía que había mucha gente pobre, y empecé a hacer cosas pequeñas y me sentía bien simplemente por hacer algo pequeño por esta gente, para ayudar a una familia o a una persona simplemente. Entonces me di cuenta cómo se había expandido esa pobreza. Y entonces me empecé a dar cuenta cómo sufría la gente por no tener ni siquiera una pequeña cantidad de dinero para utilizar en sus trabajos. Tenían que pedirles prestado al gobierno o a prestamistas que le podían prestar dinero a cambio de condiciones terribles, usurarias prácticamente. Y entonces decidí hacer una lista de gente de ese pueblito que necesitaba una pequeña cantidad de dinero, y preparé una lista entonces que contenía 42 nombres que necesitaban esa pequeña cantidad de dinero. Y la cantidad total de dinero que ellos necesitaban entre todos era $27. Y no podía creer que la gente necesitaba tan poco dinero, y que sin embargo tan poco dinero no estaba disponible para ellos. En nuestras aulas, en nuestras conversaciones, en los diarios, siempre se hablaba de los planes de desarrollo nacional, de las grandes inversiones, millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares en inversión para cambiar la vida de la gente. Y yo decía, mientras estamos hablando de los millones y miles de millones de dólares, nadie sabe que la gente está esperando unas moneditas, unos centavos, ni siquiera $1. Pero ese dinero no volvía a la gente. Ellos eran las víctimas de los prestamistas, y mientras tanto la vida de ellos era cada vez más miserable. Entonces mi primera reacción fue sacar ese dinero de mi bolsillo y dárselos. Iba por la lista que había preparado, repartí esos $27 a la gente que los necesitaba.
Y entonces vi una gran cantidad, mucho entusiasmo, mucha felicidad por algo que les pasó a ellos inesperadamente, porque ellos no se habían enterado que alguien como yo podía darles dinero directamente, aunque yo les decía, esto es un préstamo, me lo tienen que devolver, pero cuando puedan me pagan. Pero así todo, la gente estaba contenta. Entonces el pensamiento que se me ocurrió es que si uno puede hacer que tanta gente sea feliz, ¿por qué no seguimos haciendo lo mismo? Entonces ese pensamiento de alguna manera prendió en mí. ¿Cómo hacer más de esto que yo ya había empezado a hacer? Y pensé que, bueno, una manera de lograrlo era ir al banco y pedirle al banco que le concediera préstamos a esta gente. El banco está en la universidad, en el campus de la universidad. Yo hablé al gerente del banco, le pedí que le prestara dinero a los pobres de ese pueblo. Y el gerente se sorprendió muchísimo con mi pedido. No podía creer que yo me había atrevido a pedirle eso. Y me repetía y me decía, es imposible, el banco no le presta dinero a los pobres. Y yo seguía discutiendo con él. ¿Por qué le parece que el banco no le puede prestar dinero a los pobres? ¿Qué pasa con los pobres? ¿Qué le pasa al banco? No, al banco no le pasa nada, me dijo el gerente. El problema es que la gente es pobre, porque no son solventes. ¿Y qué quiere decir? Le dije. Si nosotros le damos préstamos, me dijo el gerente, si el banco le presta a los pobres, la gente no le devuelve el dinero al banco. Porque como tienen el estómago vacío, es decir, si nosotros le damos dinero, se lo compran en comida, se lo comen y no nos van a poder devolver nunca ese dinero. Y yo le dije, no le creo. ¿Intentaron hacerlo? No, ni siquiera lo quiero intentar porque ya sé. ¿Y cómo sabe si nunca trató? Todo el mundo ya sabe que los pobres no son solventes, no hace falta probarlo. Yo le rogué, por favor, inténtelo aunque sea, y no quiso. Dijo, bueno, mire, vaya al gerente ejecutivo del banco, a la autoridad máxima del banco, a lo mejor ellos encuentran una solución para usted, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, bueno, fui a ver al presidente del banco, a los ejecutivos más altos del banco, y todos me dijeron lo mismo. No se puede, el banco no le puede prestar dinero a los pobres porque no son solventes. Entonces, finalmente, después de varios días de rogar y rogar, me ofrecí como garante. Y dije, yo firmo todos los documentos que ustedes necesiten. Yo corro el riesgo, yo asumo el riesgo, ustedes presten el dinero. Con esa propuesta tuve que trabajar 6 meses, continuamente volviendo a ellos para que estén de acuerdo conmigo, para que acepten mi propuesta. Finalmente, después de 6 meses de negociación, me aceptaron como garante. Estaba contentísimo, muy feliz de que podía lograr lo que me había propuesto. Cuando yo quise darles el dinero, el gerente del banco me dijo, bueno, dígale adiós a ese dinero porque no lo va a ver más. Y yo le dije, y bueno, quiero darles una oportunidad, no lo sé. Yo creo que la gente es inteligente y la gente va a devolver el dinero que se le presta. Olvídese, me dijeron en el banco, no lo ve más ese dinero. Y yo presté el dinero, me devolvieron centavo por centavo, hasta el último centavo, y yo estaba felicísima. Después el gerente del banco me dijo, funcionó porque usted le dio dinero a un grupito pequeño de gente en un solo pueblo. Si usted esto lo hace en 2 pueblos, no le va a funcionar. Y yo le dije, déjeme probar. Probé en 2 pueblos y funcionó fantásticamente. El gerente del banco me dijo, bueno, 2 pueblos es muy poquito, a ver, prueben 5. Bueno, le dije. Entonces seguí adelante, hice lo mismo en 5 pueblos, eligiendo a los más pobres, a los más indigentes, y les di los préstamos. Y me encantó ver que todos me devolvieron el dinero. El gerente del banco no se impresionó ni siquiera con esto. Me parece que lo va a tener que hacer en 10 y va a ver que en 10 no le funciona. Entonces seguí, fui a 10 pueblos y funcionó perfectamente.
Después me dijo, bueno, a ver, pruebe con 20. Y así era un juego entre yo, y el gerente del banco. Cada vez que a mí me iba bien, él aumentaba la cantidad de pueblos en que yo tenía que hacerlo. Porque él pensaba, él en su mente no podía creer que era cierto lo que estaba pasando, porque él estaba convencido lo que él había aprendido, que la banca en general es la verdad última, que no puede ser de otra manera. Entonces él, para demostrar que tenía razón, me la hacía más difícil a mí, de manera que yo fallara y fracasara. Entonces hice lo mismo en 20 pueblos y funcionó. Él me la aumentó a 50, yo lo hice en 50, funcionó, me lo subió a 100 y yo seguí haciéndolo para 100 pueblos y funcionó perfectamente. Pero él no cambió de idea. Y este aspecto, el hecho de que la gente no cambie de idea, lo he visto muchas veces en mi trabajo. Es un fenómeno muy extraño. La gente piensa en algo, se les ocurre algo y hay un ejemplo concreto de que lo que él o ella cree está equivocado, pero ellos no van a cambiar de idea. Digamos, la mentalidad es como, cambiar una mentalidad es como martillar sobre una piedra, no se cambia. En ese momento yo me pregunto, ¿por qué yo estoy tratando de convencerlo al gerente del banco? ¿Quién es él para decidir lo que yo hago, lo que yo quiero hacer? Al principio yo no tenía ni idea cómo iban a reaccionar los pobres, si esto los iba a beneficiar. Después de haber transcurrido todos esos pasos, me convencí por completo que lo que el banco me estaba diciendo era lo equivocado. Lo que la gente del banco me decía de que los pobres no son solventes, estaba equivocado. Lo que yo veo, lo que me dicta la experiencia, es la verdad. Si en este momento alguien me dice que los pobres no son solventes, yo defiendo a gritos y le digo a todo el mundo que eso no es verdad, que es mentira. Los pobres son muy solventes. La verdadera pregunta es que si los bancos son dignos, son solventes humanamente o son dignos de esa gente. Entonces, llegamos a un punto en que yo dije, voy a crear mi propio banco. Fui al gobierno con esta propuesta para que me permitiera, para que me autorizara fundar un banco. El gobierno también le pareció una cosa rarísima y hasta graciosa, porque yo sugería que me permitieran fundar un banco exclusivamente para los pobres. El gobierno me decía, pero ya tiene bastante problemas usted con los bancos, o digamos, ya tenemos bastante problema con los bancos para los ricos, porque los ricos no devuelven la plata. ¿Usted quiere crear más problemas para nosotros creando otro banco para los pobres? Entonces yo le dije, fíjese nuestros registros, los pobres devuelven el dinero perfectamente y es muy legítimo si usted me permite a mí fundar un banco para los pobres. Después de 2 años de lobby continuo con el gobierno, finalmente me autorizaron a abrir un banco en 1993. Fundamos un banco y estábamos felicísimos, finalmente teníamos un banco nuestro, un banco exclusivamente para los pobres. Expandimos nuestro trabajo. Hoy el Grameen Bank, el Banco Grameen, funciona en todo Bangladesh. Ahora tenemos 2.4 millones de dinero circulando, 2.4 millones de gente que pide prestado en el banco. La mayoría son mujeres y la gente me dice, ¿por qué le presta el dinero a mujeres? Y yo les explico cómo es que entré en esto. Cuando yo me quejaba de los bancos convencionales, los bancos tradicionales, yo les decía que los bancos no solo tienen el prejuicio en contra de los pobres, sino que tienen un prejuicio en contra de las mujeres. No me creían.
Y yo dije, fíjense en las personas que hace años que piden prestado dinero en los bancos. Ni el 1% de toda esta gente que pide prestado son mujeres. ¿Qué me contesta eso? ¿Qué pasa? ¿No son parejos, no son justos con las mujeres también? Entonces, lo que decidí era que no solo le iba a dar préstamos a los pobres, sino que también tenía que garantizar de que la mitad de las personas a las que yo le iba a prestar dinero a través del Grameen Bank fueran mujeres. Esto es una tarea difícil, llegar a mujeres. Bangladesh es una ciudad muy dominada por los hombres, las mujeres se quedan en casa, no las dejan salir de la casa. Entonces cuando vamos hacia las mujeres, se asustan incluso ellas, porque en realidad nunca trataron con ningún organismo, con ninguna institución que no fuera la del hogar. Quieren en realidad escapar de nosotros. Nos piden, por favor, no nos den dinero, déselo a nuestros maridos, porque nuestros maridos son los que saben cómo manejar el dinero. Nosotras no sabemos manejar el dinero. Muchas nos pedían, nos decían, jamás en la vida hemos tocado dinero, no queremos saber nada con el dinero, pero esto no lo aceptamos. Dijimos, no, piénsenlo, y si tienen una idea con la cual puedan generar dinero, nosotros les vamos a dar ese dinero para que ustedes puedan comenzar ese negocio. Y nos llevó 6 años llegar al nivel, a la altura en donde mujeres y hombres tomaban préstamos en un mismo nivel, en igual número. Luego vimos el dinero ingresando en las familias a través de las mujeres, muchísimo más dinero del que habían visto esas familias. Los que más se beneficiaron fueron los hijos. Esto es así siempre, si la madre toma el préstamo, son los hijos los que más se benefician. Las mujeres realmente administran muy bien el dinero. Querían, en este caso, administrarlo, usarlo de la mejor manera posible, ver que realmente sus vidas mejoraran. Así que de muchas maneras vimos que realmente tiene tanto más sentido ingresar en una familia a través de la mujer que cambiamos de idea. Comenzamos a dar prioridad, a poner el acento en las mujeres. Y como resultado de esto, el 95% de nuestros préstamos hoy van a manos de mujeres. Y otra cosa que debo mencionarles es que el banco mismo es propiedad de quienes toman préstamos, no es de gente externa, no son nadie de afuera los dueños. Toda la propiedad del banco es de quienes han tomado préstamos con el banco. Esto significa que son las mujeres las dueñas del banco, Grameen. Hemos visto ejemplos en donde hay gente convencional que dice esto no va a funcionar, esto no tiene sentido, pero nosotros trabajamos y decimos tiene todo el sentido y enorme sentido. Y yo veo a mis estudiantes, mis criterios económicos y digo, todo el mundo está hecho de formas de pensar. El proceso académico, por ejemplo, es, por supuesto, algo muy importante de la forma de pensar, para la forma de pensar. Pero yo me pregunto, ¿de dónde viene una determinada forma de pensar? ¿Cómo decidimos ver las cosas de la manera que las vemos? Y entre muchas cosas, el proceso académico, la forma en que manejamos a nuestros alumnos, la forma en que se capacitan desde las instituciones a los alumnos, va conformando las mentes, la forma de pensar de esas personas que van atravesando el proceso. Es tan fuerte el impacto del proceso académico, tan fuerte, que yo siempre digo que cuando salgo de la universidad, cuando miro al mundo, realmente no estoy viendo ese mundo con mis propios ojos. Estoy viéndolo con ojos que han sido implantados en mí por el proceso académico que he atravesado. Todas las cosas que me dicen, todas las cosas que me enseñan, han creado una nueva visión para mí, mis nuevos ojos. Y entonces con estos ojos nuevos miro el mundo y veo aquello que me han enseñado a ver.
es una enorme responsabilidad en el mundo académico. La responsabilidad es que no hay que implantar ojos. La forma en que yo veo la responsabilidad de la institución académica es dar realmente una lente muy transparente, de manera que uno pueda ver realmente con los propios ojos. En casi todas nuestras instituciones no se hace esto, no nos sentimos así, estamos tan ocupados generando ese nuevo ojo, esa nueva vista, que finalmente reemplaza el ojo que traía esa persona. Vemos las instituciones académicas que se supone que son un lugar en donde los alumnos tienen que poder movilizar al mundo, y sin embargo nuestras instituciones académicas han creado una institución conformista que no toma desafíos, y esta justamente es la gran falla, el gran fracaso de nuestras instituciones. Creamos nuestro producto para que sea conforme, para que haya conformismo, y no me parece que la creación del conformismo era la razón de ser de la creación original de las instituciones académicas. Nuestras instituciones académicas, en particular las de Bangladesh, hoy lo veo, están ocupadísimas matando la creatividad de los jóvenes. Qué cosa tan triste, porque esas instituciones supuestamente deben, todo lo contrario, mejorar la creatividad de la persona para que pueda pensar por sí misma. Pero nosotros destruimos el proceso mismo de pensamiento, de pensar de esa persona, tal como lo trae, él o ella. Y es allí de donde viene el gran problema, porque uno no piensa por sí mismo, uno piensa de la manera que pensaban sus maestros. Uno simplemente es una réplica de ese maestro, y es una gran pena. Yo quiero ser yo mismo. Cada ser humano debe ser lo que es él o ella, no una réplica de nadie. Así que esto es lo que nosotros pensamos, y es aquí donde nos fuimos creando todos los problemas que nos fuimos creando. Y veo mucha similitud cuando llegamos hasta la mujer pobre y le decimos, esta es una oportunidad, acá está el dinero, tómelo, gane su propio sustento y cambie su vida. Y ella dice, no estoy preparada para eso. Y dice todo lo que tiene que decir para no tomar ese dinero. Y verán, mis colegas que participaban de este trabajo, y me decían, ¿por qué si no lo quiere la forzamos? No deberíamos. No la estamos forzando, decía yo. Cuando ella me dice, no quiero tomar ese dinero, no lo quiero, yo lo que siento es que no es ella la que habla. Son sus miedos los que hablan. Es su forma de pensar la que está hablando. Es toda la forma en que creció lo que habla a través de ella, porque no tuvo exposición a ninguna otra cosa. Nuestra tarea es ir pelando capas de ese miedo. Nuestro deber es generar confianza en la persona para que pueda pensar por sí misma. Y cuando pueda hacerlo, allí entonces va a ver lo importante que es esto. Así que tenemos que ser pacientes, tenemos que tener mucha habilidad en esto, en hacer que ella logre sacar su ser de adentro. Y es sorprendente ver esto, ver que una persona se transforma en lo que es, en sí misma, y puede decidir qué es lo que quiere hacer. Hoy, si uno se dirige a estos 2,4 millones de familias que tomaron préstamos con nosotros en Bangladesh, los miembros de la familia que eran miembros del banco, hablan de una manera totalmente distinta, tienen una dignidad, una confianza, porque es una mujer que puede pensar por sí misma, que ha tomado decisiones, que sabe tomarlas. Y en todo este tránsito nos encontramos con, o armamos algo que llamamos las 16 decisiones, que fueron debates que se generaron entre las mismas personas que tomaban los préstamos. Ellos trataban de detectar los problemas que encontraron en el camino del cambio de sus vidas. Después de repetidas situaciones lograron identificar qué había sido lo problemático. Y una vez identificados los problemas, ahí les pedimos que encuentren las soluciones.
cómo deshacerse de esos problemas. Así que es un proceso nacional de diálogo, de debate, entre ellos mismos. Estas son personas analfabetas, mujeres analfabetas, pero entienden su vida. Identifican los problemas, identifican las soluciones y todo esto, el meollo de esta discusión, se reunió en una lista que se popularizó como las 16 decisiones. Les doy un ejemplo. Una decisión de esta sería que debemos que mandaremos a nuestros hijos a la escuela y los vamos a ayudar a que permanezcan en la escuela. Una decisión muy simple. Queremos que nuestros chicos no abandonen la escuela. Estas son las familias que nunca hubieran mandado a sus chicos a la escuela y de pronto encontraron que mandar a los chicos a la escuela es algo muy importante. Otra decisión es que no vamos a tomar ninguna dote. Cuando nuestros hijos se casan no aceptaremos dotes, ni daremos dotes cuando se casen nuestras hijas. Porque la dote es una maldición en Bangladesh. Las familias pobres venden todo para poder casar a sus hijas. Así que la gente tiene realmente gran temor cuando nace una hija, porque es una desgracia para la familia, van a tener que renunciar a todo. Así que después de muchas discusiones, mucho debate, la decisión fue no tomaremos, no aceptaremos dotes, ni daremos dotes. Basta con las dotes para nosotros. Y otra decisión simple es vamos a cultivar verduras todo el año. Necesitamos muchísimas verduras, necesitamos darles estas verduras a nuestros hijos. La razón es que hay una enfermedad muy común entre los hijos, que es la ceguera nocturna, entre los chicos, que se debe a una deficiencia de vitamina A, la ceguera nocturna. Y bueno, allá buscan la solución, la droga que resuelva esta enfermedad. Y resulta que no es que la hay, simplemente es hacer prevención, comer verduras. Si nuestros chicos comen verdura, no tendrán ceguera nocturna. Así que esta es una decisión que ellos mismos tomaron. Decidieron que iban a cultivar para comer estas verduras. Bangladesh es un país muy fértil, así que luego comenzamos a vender semillas para los que tomaban préstamos y nos transformamos en los vendedores de semillas más grandes del país. Y esto se generó y se reprodujo y hoy no existe ya la ceguera como problema. Otra decisión, vamos a plantar durante la época del monzón todos los años millones de árboles. Todos los años quienes toman préstamos con el Grameen plantan millones de árboles porque entienden el significado, la importancia de plantar esos árboles y lo sencillo que es hacerlo. Así que todas estas cosas están dentro de esta lista de las 16 decisiones. La tasa de analfabetismo en Bangladesh es muy baja, menos del 15% creo que dijo. Entre los pobres, la electricidad el analfabetismo es casi cero. El 100% de analfabetismo entre los pobres, cero analfabetismo entre los pobres. Y ellos son los que han tomado préstamos de nosotros, son los que siempre dicen tenemos que mandar a nuestros chicos al colegio. Son esas 16 decisiones que han hecho que todas las familias del Banco Grameen envíen a sus chicos a la escuela. Hoy, el 100% de los niños de las familias del Grameen están con su escolaridad. El 100% de las familias del Grameen. Muchos de estos chicos llegan a la universidad, muchos están ya en distintas universidades, en facultades de medicina, de ingeniería, de agricultura, son profesionales y el Banco Grameen es quien ha introducido los préstamos educativos para la educación, de manera que cualquier niño, él o ella, de la familia Grameen, puede inscribirse en una universidad para hacer ingeniería o medicina o lo que sea. El costo total de su educación, lo que sean aranceles, libros, gastos, mantenimiento, todos los costos absolutamente, son sustentados por el banco. Es un préstamo que da el banco, un préstamo para la educación. Así que hoy están emocionadísimos porque todos los niños del Grameen pueden acceder a la educación superior. No tienen que preocuparse las familias ya.
nosotros estamos muy satisfechos y esto se hace no como caridad, esto se hace de una manera realmente muy directa y estos niños están muy orgullosos de poder tener acceso a estos créditos para la educación y no tienen que preocuparse de dónde viene el dinero, viene del banco. En el Banco Grameen esto se hace en grupos de a 5 personas que forman un círculo. Cuando forman este grupo, una de las responsabilidades es elegir al presidente de ese grupo. Es una elección y luego eligen un secretario. Esto es muy interesante de ver. La democracia entre 5 personas no es fácil porque no tienen ni idea de qué se trata. Cuando eligen a su propio amigo para que sea el presidente del grupo, se da una ronda de importante negociación cuya naturaleza es: nadie quiere ser el presidente de ese grupo porque tienen miedo. Esa es la índole de la discusión. No, mejor sos vos el presidente. No, mejor vos. Nadie quiere serlo. Y después de atravesar todo el proceso, saben que tienen que llegar a la conclusión de quién será el presidente. Finalmente eligen a uno y también a un secretario. Se trata de una entidad democrática de 5. 2 tienen cargos oficiales electivos. Al principio, la persona que es por primera vez presidente está muy nerviosa, no sabe qué se supone que tiene que hacer porque la gente carenciada nunca tiene la oportunidad de tener ningún tipo de cargo electivo, no saben qué es lo que se supone que tienen que hacer. Después de un mes, 2 meses, ahí se empieza a disfrutar del cargo, ya se puede sentir importante, todo el mundo viene a uno, los amigos vienen a uno porque es uno quien toma la decisión final. Pero nuestra regla es que cada año, en una fecha ya fijada, preestablecida, el cargo de presidente queda vacante. Y hay que elegir al nuevo presidente, o un nuevo secretario también. Pero nuestra regla es que nadie puede ser reelegido. Así que si nosotros 2 somos presidente y secretario, tendremos que encontrar a alguien más que ocupe esos 2 cargos. Y para ese momento, uno ya notará que alguien que se está jubilando del cargo, está muy triste. Ahora esa es la persona que está disfrutando de ese cargo cuando en realidad era reticente a tomarlo y ya no le gusta tanto tener que dejar el cargo. Es la persona nueva la que está nerviosa. Y esto sigue y sigue, de modo que todos tienen una oportunidad. A veces hay discusiones que duran horas y horas porque hay gente que tiene características de liderazgo y otras que no tienen características de liderazgo. Hay gente que ha tenido, en otras palabras, una exposición, una oportunidad de mostrar que tiene las características de liderazgo. Otros no han tenido esa oportunidad, no han estado expuestos a la oportunidad, no parecen líderes, pero una vez que se les da la oportunidad, van a demostrar que sí las tenían esas cualidades e incluso que pueden ser mejores que los anteriores. Y cuando llegan las elecciones nacionales, esto es tradicional del Banco Grameen, nosotros hacemos una gran campaña en todo el Banco Grameen y nuestro objetivo, nuestra meta es que todos los miembros de las familias del Grameen deben votar. El 100% de asistencia a la votación el día de las elecciones y estamos orgullosos de esto. Tomamos las elecciones de forma seria, queremos expresarnos, porque muy a menudo la gente carenciada sufre porque no se expresan, así que la elección es una oportunidad para expresarse. Así que tradicionalmente hemos tenido el 100% de la participación de todos los miembros de la familia del Banco Grameen en las elecciones. En la elección general del 96, que fue la última que tuvimos, la participación de votación en todo el país fue del 73%, el porcentaje más alto que nunca habíamos tenido. Esto es una gran noticia para Bangladesh, pero había todavía mejores noticias para nosotros. En esa elección votaron más mujeres que hombres. En Bangladesh ni siquiera es
Es dable pensar que haya más mujeres que votan que hombres. Y esto pasó en esa elección. Y como resultado de ello, el partido fundamentalista quedó borrado del Parlamento. Cuando las mujeres se transformaron en votantes activas, el fundamentalismo ya no tuvo oportunidad. No pudo contra el voto de la mujer. Al año siguiente, en el 97, elecciones locales. Nuevamente repetimos todo, el 100% de participación de nuestros votantes en la elección, pero había una sorpresa para nosotros, para mí. Esta vez no solamente fue el 100% de los votos, esta vez vi muchos de los miembros del Gramín elegidos para los cargos locales, municipales. Así que, bueno, yo me traté de encontrar con ellos para preguntarles cómo habían hecho y me explicaron. ¿Cuánto hace que nos estás pidiendo que busquemos buena gente? Que yo les decía, busquen a la gente buena, porque al principio ellos me decían, me discutían, ¿para qué votar? ¿Cuál es el significado de votar? No vemos ningún significado, porque sea quien sea que venga a presentarse para la elección, son todos malvados. ¿Por qué votar por los diablos? No queremos, no nos interesa una elección. Esta gente son bandidos. Y nos dimos cuenta de lo difícil que era, así que cambiamos de posición, de postura. Volvimos otra vez a intentar hablar con ellos diciéndoles, sí, tienen razón, son todos demonios, todos no valen nada los que están presentándose para las elecciones, pero si ustedes no votan, los peores diablos serán los elegidos, así que podrán elegir a los que son menos malos, ¿eh? Que la suerte de ustedes sea un poquito mejor. Y de inmediato captaron. Y, bueno, quisieron hacerlo, votar. Así que por eso yo digo, yo les dije, bueno, elijan a los menos malvados. Y eso es lo que sucedió y les encanta. Nos miramos mutuamente y decimos, nosotros somos buenos. ¿Por qué no nos presentamos tan bien para las elecciones? Y eso hicimos. A nivel elecciones municipales, más de 4.000 miembros del Banco Gramín eran mujeres que fueron elegidas para los distintos cuerpos municipales. Que esto es algo muy importante en Bangladesh, que mujeres hayan sido elegidas para instituciones municipales o nacionales. Así que esto es lo que sucede cuando uno comienza a organizarse. Bangladesh es un país con mucha corrupción. En cada una de las etapas hay corrupción. Toda la maquinaria estatal es corrupta. No se puede hacer nada si uno no va pagando una coima para llegar. Y en un país en donde todo funciona con corrupción y coimas y este tipo de cosas, nosotros tenemos el Banco Gramín. Administramos un banco como el nuestro. Hay mucha gente a quien no le gusta nuestro banco, algunos por razones políticas, otras por religiosas, otras personas porque, bueno, están en zonas rurales, es dinero chico para la gente pobre, no tiene sentido, dicen, plata chica, pero sin importar la amarga crítica que uno pueda tener contra el Banco Gramín, jamás de nadie van a escuchar que se diga que el Gramín es una organización corrupta. La gente nos pregunta cómo pueden quedarse más allá, al margen de la corrupción, siendo una organización tan grande y estar libres de corrupción en un entorno donde absolutamente todo es corrupto, está inmerso en corrupción. Así que yo veo esto como una oportunidad. Uno puede crear una institución totalmente libre de corrupción, aun cuando uno esté rodeado por todas partes de corrupción. Todo dependerá de cómo uno diseñe su organización. Ahora veo una enorme posibilidad de encarar la cuestión de la pobreza con la tecnología informática. La informática está llegando, pero sigue estando bajo el control de las grandes empresas. Yo creo que nosotros podemos diseñar una informática que le ayude a los pobres a cambiar su vida.
nosotros creamos una empresa que se llama Grameenphone, que es una empresa de teléfonos móviles de Grameen. Y nosotros estamos llevando estos teléfonos celulares a los pueblitos de Bangladesh y dejamos que las mujeres, las que son los tomadores de préstamos de nuestro banco, estén a cargo de los teléfonos, que compren estos teléfonos con el financiamiento del Banco Grameen y que comiencen una gran empresa. Ellas les venden servicios telefónicos a sus pueblos y da mucho dinero esta empresa. Una mujer que jamás había visto un teléfono en su vida, que jamás había visto el servicio eléctrico en su vida, ¿con qué rapidez puede transformarse con toda comodidad? Ser una mujer moderna con el teléfono, aprende todas las trampitas del teléfono y lanza su negocio. Después de 2 o 3 meses, si uno la ve a esa mujer, la manera en que se comporta, la manera en que habla, es increíble porque uno dice, esta mujer nació con el teléfono en la mano, está completamente cómoda. Realmente es llamativo ver cómo la gente se transforma y con qué rapidez. Y esto nos llevó a 2 conclusiones y con estas 2 conclusiones termino. La conclusión número 1, la pobreza no está creada por los pobres. No hay nada de malo en los pobres. Eso es una gente tan capaz como cualquier persona en el mundo. La pobreza está creada por las instituciones que nosotros construimos. La pobreza está creada por nuestras mentalidades. La pobreza está creada por los conceptos que nosotros hemos construido. Entonces, si tenemos que eliminar la pobreza en todo el mundo, si vamos a eliminar la pobreza en nuestros barrios, no nos tenemos que fijar en los pobres, porque ellos no son los culpables. La cosa no está mal en ellos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, los que creamos mentalidades, los que están en el negocio de vender mentalidades. Tenemos que fijarnos en los que diseñan las políticas, tenemos que fijarnos en los que crean las instituciones, los que trabajan en las instituciones, son ellos los que están fallando. Entonces, para eliminar la pobreza del mundo, tenemos que volver al campo de juego original y empezar a diseñar instituciones totalmente nuevas. Un ejemplo es el Grameen Bank, nuestro banco. Hasta ahora los bancos convencionales, comerciales, nos venían diciendo los pobres no son solventes. Hoy no hay forma de que nos digan eso. En todo el mundo ahora los programas de Grameen están funcionando, están andando y han demostrado que los pobres devuelven el dinero mucho más que los ricos en esos mismos países. ¿Cómo podemos decir no le presten dinero a los pobres porque no son solventes? La única manera de justificar esa es que se les permite practicar el apartheid financiero, la discriminación financiera, y ellos quedan bien parados porque tienen el dinero. Así que tenemos que decirles de una vez por todas quiénes son, tiene que cambiar las cosas, de manera de que todas las personas tienen acceso al crédito. El crédito tiene que ser aceptado como un derecho humano para que nadie tenga que padecer la indignidad de la pobreza. Nosotros podemos crear un mundo en donde ni una sola persona, ni un solo ser humano deba sufrir o padecer la pobreza. Yo siempre digo que la pobreza, el lugar de la pobreza tiene que estar en el museo, allá guardado, no en la sociedad humana. Y esto me lleva al segundo punto, a la segunda conclusión. La segunda conclusión es que cada ser humano tiene una enorme capacidad en su interior, pero no hemos podido crear una sociedad en donde podamos explorar ese potencial y esas posibilidades. Como resultado, la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos que habitamos en este planeta, somos como un bonsái. Podría haber sido un árbol gigantesco, pero fue plantado en una macetita. Entonces creció muy poco, es un árbol pequeño. Entonces no es la culpa de la semilla que se plantó. La planta
tenía el potencial para llegar a ser un árbol gigantesco, pero simplemente porque fue plantada en una maceta pequeña, llegó a ser un árbol chiquito. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra maceta es la sociedad que nosotros construimos. Nuestra sociedad no nos dio el fundamento, el apoyo o el soporte al potencial que cada uno de nosotros tenemos. Y es allí en donde la docencia se vuelve tan importante. Es allí donde las instituciones se vuelven tan importantes. Es allí donde comienza el proceso de exploración. Nosotros dejamos que nuestros alumnos, que nuestros jóvenes aprendan la gran posibilidad que ellos tienen, la creatividad que tenemos. Entonces, el más pobre de las personas, la más pobre de las personas, del aspecto más negligente, que está durmiendo en el suelo, en la calle, tiene exactamente el mismo potencial, la misma creatividad que la persona más creativa del mundo. Simplemente no se les dio esa oportunidad. Entonces, nunca tuvieron acceso a esa oportunidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que asegurarnos, garantizar de que todo el mundo tenga la oportunidad de explorarse a sí mismo en su interior. 3.000 millones de personas en este planeta viven con menos de $2 por día. Imagínense cuánta creatividad ha perdido la humanidad, porque nunca han logrado descubrir toda la creatividad que tiene. Es un desperdicio total. Estamos perdiendo todo nuestro potencial. Podríamos crear una sociedad humana tan bella, pero por nuestra estupidez, por nuestra indiferencia, por nuestro egocentrismo, hemos creado una sociedad que no nos hace a nadie orgullosos. Nosotros queremos crear un mundo del cual cada uno de nosotros podamos estar orgullosos de ser seres humanos, para poder sacar afuera nuestro potencial y cambiar el mundo entero. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿podemos destinar algunos minutos a preguntas? Sí, vamos a destinar algunos minutos a preguntas con la siguiente dinámica. Vamos a respetar las preguntas que han venido en castellano. Las vamos a hacer en castellano. La profesora Paola Antonio va a hacer la traducción al doctor Yunus y la señora traductora va a hacer la respuesta en castellano al público. How do the poor have the money? How can he return the money to the bank? And where does he or she take the money from? Los pobres no tienen dinero, ese es su problema. El banco sale para darles el dinero. Es una paradoja completa. Vivimos en un mundo en donde necesitamos un dólar para obtener otro dólar. Si uno no tiene ese primer dólar, nunca va a poder conseguir otro dólar. Pero los pobres no tienen ese primer dólar. Nadie les da el primer dólar, de manera que pueda obtener el otro dólar. Entonces, por eso se crea un banco. Este es el trabajo del banco, prestar dinero. Nosotros le damos el dinero, la persona usa el dinero para obtener un ingreso. Toma el dinero, por ejemplo, para comprarse una vaca y después comienza a vender leche y le devuelve al banco con el dinero ganado vendiendo la leche. Y además paga todo el préstamo y la vaca es propia, es de ella y no tiene ninguna deuda con nadie más. Eso es lo que cambia nuestra vida. Su proyecto me parece muy valioso. Your project is really wonderful.
¿Qué pasa en nuestra cultura, donde se ha acostumbrado a los pobres a recibir comida, a recibir ropa de manera gratuita? Y esto ha influenciado en la cultura del trabajo. Tratan de obtener sin trabajar. What do you think about the poor people who is accustomed to receive clothes, charity, food, everything from outside? Well, one is in a desperate situation. Cuando se está en una situación desesperante, Space, I see a room where veo you have to espacio come and help another human. en donde hay que ir y dar la mano, ayudar a otro ser humano. Pero nosotros siempre insistimos en que la caridad, la beneficencia, tiene que ser un fenómeno temporario. Uno tiene que alejarse de la beneficencia y comenzar una relación más bien comercial, empresarial, porque eso sí es sustentable. La beneficencia no ayuda a eliminar la pobreza. Si continuamos haciendo beneficencia, la pobreza continúa estando. Tenemos que alejarnos de la beneficencia, de manera que transformarnos en socios, de manera que el beneficio sea ida y vuelta. Un solo lado que se beneficia no funciona nunca. El Banco Grameen nuevamente es otro ejemplo de esto. Si nosotros le hubiéramos dado el dinero a la gente así regalado, la condición de ellos jamás hubiera cambiado, porque después venían más tarde y otra vez iban a pedir más dinero. Pero nosotros no les regalamos el dinero, nosotros se los prestamos. Y al recibir un préstamo, esta gente siente la responsabilidad y para cumplir con esta responsabilidad trabaja y trata de sacar afuera su creatividad. Y a medida que se da cuenta, en general las mujeres, está hablando Yunus, se da cuenta que puede hacerlo y le da dignidad. La beneficencia le quita la dignidad a las personas, le quita la iniciativa a las personas. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada que le quite la dignidad a las personas. No nos tenemos que olvidar de las personas que están en situación de desventaja tampoco. Nosotros hemos creado una manera institucional de resolver este problema. Doctor Yunus, gracias por ser humano. Thank you for being a human being. Su exposición es clara y Your escuchada talk de is usted por lo que Very hace. clear, and thank you very much because of the kind of work you realize in front of the Esto world. debería aplicarse a nivel mundial. This has to be done in the whole world. ¿Por qué los dominadores de la economía mundial no pueden actuar, aunque sea Why un those who 5% dominate economy in the whole world de lo que usted ha llevado a la práctica? cannot do what you have done in practice? Thank you very much. Muchas gracias. If we join hands, Si nosotros unimos nuestras manos, sin duda vamos a poder lograrlo. Y estoy convencido de que se puede hacer, poverty from the world, que se puede eliminar la pobreza del mundo, es factible, y que podemos eliminar la pobreza. every human being deserves human dignity. Todos los seres humanos merecen dignidad humana. And as a part of a society, Y como parte de la sociedad humana, es nuestra responsabilidad garantizar la dignidad humana a cada miembro de esta sociedad humana. Y si nosotros nos damos las manos todos juntos, lo vamos a poder lograr. and we can do it once for all. Y lo vamos a poder hacer de una vez por todas, así no se vuelve a repetir nunca más. Señor Yunus, ¿cuál es su apreciación sobre cómo impactó su teoría contra la What do you pobreza think about the impact that your theory about poverty en has un caused país in countries como Estados especially Unidos? in the United States of America? Y si los banqueros cambiarán su And what do you mentalidad think if there is a possibility if the bankers from the United States can change their thoughts and their Gracias minds? por la mirada y la Thank luz you que for your impacta, sight and the impacta light you irradiate. y nos cachetea And y this, despierta el pensamiento. provides us something new to think.
La pobreza no es una condición específica de Bangladesh o de India o de Pakistán. La pobreza está en todas partes del mundo. Es llamativo que el país más rico del mundo también tenga pobreza. Y la causa básica, la causa raíz de la pobreza es la misma. La misma razón es la que crea pobreza en Bangladesh que la que crea pobreza en Estados Unidos. Es por las instituciones, por los ojos que tenemos. No vemos lo que está, sino que vemos lo que queremos ver. Es la mentalidad. Si podemos encontrar una solución para eliminar la pobreza en un lugar, entonces esto va a ser aplicable en cualquier otro lugar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Existen muchísimas preguntas por cuestiones de organización. Vamos a contestar nada más que 2 preguntas más, aclarando que también se hizo un compacto de acuerdo a las preguntas más o menos comunes. Muchísimos agradecimientos. Hay solicitudes de direcciones que ya las tenemos separadas y después las haremos conocer. Una pregunta más. One question more. ¿Cree usted que los pobres son solventes aún en situación de desempleo o es el préstamo el que ayuda a generar recursos? Do you think that poor people is able to do things whenever they are unemployed or things like that? Esto proviene del marco teórico de la economía, una vez más. Y bueno, tengo una actitud muy crítica hacia esto. En la literatura económica, cuando leemos sobre desempleo, está la implicancia de que, bueno, nadie emplea, nadie contrata a personal, entonces por eso uno es desempleado. Pero yo creo que esto es una manera muy equivocada de enfocar a las personas. La gente no nace para esperar y ver que alguien venga y los contrate. No somos esclavos. No estamos en el mercado de la esclavitud, que tenemos que esperar que alguien venga y me contrate, entonces gano dinero y puedo vivir. Y yo siempre digo que cuando el ser humano llegó a este planeta, cuando vivían en las cavernas, ellos no estaban mandando solicitudes de trabajo por todos lados, tengo hambre, a ver quién me da un trabajo. Si nuestros antecesores estaban en cavernas mandando solicitudes de trabajo y de empleo, bueno, si hubieran quedado ahí, la historia hubiera terminado allá, nosotros no estaríamos acá porque no hubiéramos tenido la oportunidad de sobrevivir. Ellos salieron por su cuenta, se hicieron cazadores, se hicieron recolectores. Ellos se ocuparon de cuidarse ellos mismos y la gente puede hacer eso. El cuentapropismo, el trabajo por cuenta propia es una cosa muy, muy atractiva, pero necesitamos un soporte institucional para el trabajo por cuenta propia. Yo decido lo que quiero hacer, no tengo por qué esperar que nadie venga y me contrato. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que es lo mismo que me decían las mujeres en Bangladesh cuando yo les ofrecía dinero. Me decían, ¿qué hago yo con el dinero? No sé qué hacer con el dinero, porque nunca habían tenido esa experiencia. Hoy las mujeres de Bangladesh ya no se preguntan eso, porque ellos saben que pueden hacer muchísimas cosas distintas con el dinero. Lo mismo, la gente aprende. Cuando uno está en la escuela, uno aprende qué es capaz de hacer cuando sea grande para poder ganarse la vida. No hay que esperar y hacer la cola para encontrar un trabajo que a uno los contraten. O sea, el trabajo por cuenta propia, la independencia laboral tiene que ser parte de nuestra vida. Lo último. And this is the last thing we are going to ask you. Estamos preguntando si es que, a pesar de los cambios que hubo en la estructura social de la India, ¿cómo reaccionan los hombres frente a esta liberación de las mujeres? They are asking you about liberation and how do you men respond
to the new way of behaving women or having women in the banks and all that things. It's a very exciting experience. Es una experiencia muy interesante. Es una sociedad muy tradicional, la nuestra, en donde las mujeres nunca habían tenido la oportunidad de participar. Now, over years of our work, Ahora, después de años de trabajo intenso, no solo las mujeres ganan sus propios ingresos, they have become sino decision makers, toman decisiones, they have become asset owners, son propietarias de activos, de patrimonio, participan political life. en la vida política, como ya dije, en las elecciones, hasta ocupan cargos públicos porque son elegidas, o sea que tienen voz en este momento. O sea, vemos cómo las cosas cambiaron tranquilamente y con qué rapidez si se crea ese marco institucional. And what do men think about this? What men, they ¿Qué don't piensan like it, los no les hombres? gusta. A los hombres no les gusta. In the beginning, they didn't like it at all. Al principio no les gustaba para nada. Now, gradually, they Ahora, gradualmente, se dan cuenta que no está tan mal como pensaban. when you start something new, Cuando se comienza algo nuevo, you take the old structure. uno sacude, tambalea toda la estructura. You get a reaction. Entonces hay una reacción. Sometimes very violent reaction. A veces la reacción es violenta. So we try to Entonces nosotros tratamos de calmarlos de una manera muy pensada, muy elaborada. Ahora, not only women are in no solo las mujeres ganan sus propios ingresos, no solo toman decisiones. Grameen Bank, there are many Nosotros en Grameen Bank tenemos muchas familias are major income earners in the family. y las mujeres son el que aportan el sueldo más importante en la familia. Y los hombres no tienen otra que ocupar el segundo rol porque se dan cuenta que sus mujeres son mucho más capaces que ellos. This is wonderful. Bueno, para ir terminando, simplemente volver a recalcar la cantidad de muestras de afectos que se van recibiendo hacia el doctor Yunus. Y lo último, muy grande, que la comunidad de Bangladesh es realmente un ejemplo para todos. The community from Bangladesh is real, an example of community for everybody. Congratulations, un abrazo universal Felicitaciones, Muchas gracias. para las mujeres y hombres de Bangladesh desde un rincón de la Patagonia y desde allí, desde toda la all your Argentina. people from the north to south of Argentina, with all our love, this community.